Muy bien, amigos. Ahora sí, me encuentro con el primer invitado del programa. Es el doctor César Delgado Guembes y quien estará conversando con nosotros, pues, en estos instantes, por supuesto, desde su hogar en Lima, en este día 70 del estado de emergencia. César, muy buenas noches y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Randy. A la orden. Perfecto. Vamos a comenzar con el tema que vamos a abordar contigo, que tiene que ver los votos de confianza. Y acá va, pues, esto lo tengo listo. Vamos a hablar sobre ello. El voto de confianza, uno al gabinete y el otro tiene que ver, pues, con todo este tiempo, ¿verdad? Que se llama, pues, el interregno parlamentario. Eso quiero que me expliques y comenzamos por ahí. Bueno, para empezar, se trata de dos votos de confianza. El primero es respecto del mandato que contiene nuestra Constitución en el artículo 130, según el cual se señala que todo gabinete que ha sido designado por el presidente de la República debe ir al Congreso con el objeto de presentar la política general del gobierno. El artículo 130, que está redactado para situaciones de normalidad, prevé que este acto se realice dentro de los primeros 30 días después de haberse producido el nombramiento del gabinete. Ese es el primer voto de confianza al que se le suele llamar investidura. Algunos juristas creen que es un nombre impropio, otros sostienen que es irrelevante y que, a fin de cuentas, de lo que se trata es de que el gabinete debe concurrir al Congreso para contar con la confianza del Congreso en relación con la política general de gobierno. El segundo voto de confianza que prevé la Constitución por razones específicas es el que contiene nuestra Constitución en el artículo 135, que se refiere a la obligación que tiene el gabinete de concurrir al Congreso para exponer los actos realizados durante lo que se denomina el interregno parlamentario. El interregno parlamentario es el periodo comprendido entre el día de la disolución del Congreso y el día en el que se instala el nuevo Congreso electo que va a reemplazar al Congreso disuelto por lo que resta del periodo parlamentario. Pues bien, ahora, César, se ha estado hablando mucho sobre el voto de confianza al gabinete de Ceballos, que es lo que la gente normalmente escucha en los medios, dale, y uno de los puntos de contención por parte del ministro es decir, es peligroso que sea presencial y aún no se ponen de acuerdo si lo pueden hacer a distancia o, disculpe, qué medidas de seguridad se puede tomar si sería presencial. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en principio, antes que preocuparnos por el problema de si la sesión debe ser virtual o presencial, me parece que hay un dato que es importante reflexionar. Es el relativo a la respuesta que da el presidente del Consejo de Ministros al presidente del Congreso cuando en su oficio refiere que él concurrirá el día jueves 28 de mayo al Congreso para exponer lo relativo al artículo 135, es decir, a los actos realizados durante el interregno parlamentario. Entonces, si bien el presidente del Congreso ha instado, ha mencionado al presidente del Consejo de Ministros que debe concurrir para cumplir con ambos actos ante el Congreso, vale decir, la presentación de la política general de gobierno y además los actos realizados durante el interregno parlamentario, a la hora de responder al oficio del presidente del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros se refiere únicamente al artículo 135, estando obviamente obligado a pronunciarse respecto del otro extremo sobre el que el presidente del Congreso ha instado al presidente del Consejo de Ministros para que concurra al Congreso. Entonces ahí hay
una deficiencia que da a entender de que el presidente del Consejo de Ministros no cree estar obligado a concurrir al Congreso respecto de los alcances del artículo 130. Esto significaría que el presidente del Consejo de Ministros iría solamente para rendir cuenta respecto de los actos realizados durante el interregno parlamentario. Y el dato adicional que tenemos es que además del oficio que le dirige el presidente del Consejo de Ministros al presidente del Congreso, al parecer ha hecho declaraciones el presidente del Consejo de Ministros indicando que no tiene por qué concurrir al Congreso para exponer la política general de gobierno, porque el suyo es un gabinete que existe antes que el Congreso, por lo tanto no tendría la obligación de concurrir ante un nuevo Congreso. Ahí hay una deficiencia bastante significativa y diría yo grave. ¿Por qué? Porque si la Constitución señala que todo gabinete debe concurrir al Congreso para exponer la política general de gobierno y el gabinete del señor Ceballos nunca ha concurrido, ahí hay una obligación que no puede dejar de reconocerse. El señor Ceballos no ha cumplido con el artículo 130 de la Constitución. Y si fuese renuente a hacerlo, esta renuencia, esta omisión podría clasificarse dentro de los actos de transgresión e incumplimiento de la Constitución, por lo cual obviamente el Congreso tendría que exigir responsabilidades. Esa es la dimensión en la que nos encontramos en relación con el denominado voto de investidura, que se le puede considerar también un voto de confianza sobre la política general de gobierno. Ese es el tema, uno de los temas más importantes en relación con la presencia del gabinete el día 28 de mayo de este año. Si tú me mencionas el asunto de si debe ser una sesión presencial o una sesión virtual, mira, yo diría que si se tomaran las precauciones del caso, nada impediría que la sesión fuese presencial. ¿Por qué? Porque en el Congreso se toman precauciones como, por ejemplo, que en la sala de sesiones estén presentes únicamente quienes tienen que intervenir desde su escaño. Entonces se van turnando, si tiene que hablar el presidente del Consejo de Ministros, él tendrá que estar presente en su podio, a la hora que interviene un congresista, el congresista va, aparece en su escaño y desde su escaño habla, mientras que el resto del hemiciclo está totalmente vacío y los demás parlamentarios se encuentran en las diferentes salas guardando el debido distanciamiento social uno frente al otro. Pero si hay objeciones respecto de esta alternativa por cuestiones de sensibilidad sanitaria, la otra opción sería que sin ningún tipo de impedimento, dado los desarrollos tecnológicos en los que nos encontramos y la práctica que está adquiriendo la ciudadanía, en particular en los círculos oficiales, académicos, escolares, etcétera, etcétera, nada impediría que la presencia del gabinete sea una presencia virtual y que pueda exponer desde su oficina en el ministerio o incluso desde su casa. No habría ningún problema para que esto pueda ocurrir. Lo importante es que concurra a las dos cosas, a exponer la política general de gobierno y a rendir cuentas respecto de lo ocurrido durante el interregno, es decir, a partir del acto mediante el cual el presidente de la República decide disolver el Congreso. Esa es una explicación que está pendiente de hacerse políticamente ante el Congreso. Ahora, César, ¿qué ocurriría si es que se rehúsan a llevar a cabo estos votos de confianza? Simplemente no quieren asistir, no resuelven el tema a distancia, no quieren dar razón alguna sobre sus actos desde la disolución, porque parece que es un tema espinoso para el presidente y compañía volver a tocar la resolución del Congreso. Bueno, como se cerró pues el Congreso enteramente, y lo que vienen haciendo desde entonces. ¿Qué sucedería si no se logra tener esos votos de confianza? ¿Qué es lo que pasa? En primer lugar, si el gabinete concurre, tienen que definirse en junta de portavoces cuál de las dos debe ser la primera de las obligaciones que se le exigiría al gabinete. Si es la obligación correspondiente al artículo 130, relativo a la exposición de la política general de gobierno, o
si es la exposición respecto de la rendición de cuentas que cuenta a partir del acto mediante el cual el presidente de la República inicia el interregno con su decisión de disolver el Congreso. Entonces, una vez que se ponen de acuerdo en el supuesto de que primero sea la exposición sobre la política general del gobierno, si el presidente del Consejo de Ministros concurre, pero omite pronunciarse sobre la política, lo que tendría que ocurrir sería que se lo inste para que se pronuncie sobre ese extremo. Si se rehusara a hacerlo por los argumentos que fuera, lo que correspondería sería simple y sencillamente que el presidente suspenda la sesión, convoque a junta de portavoces y que se tomen las acciones que el caso exigiera. Porque si el presidente del Consejo de Ministros, habiendo sido citado para que concurra a exponer una obligación que la Constitución le señala en el artículo 130 y él se rehúsa a hacerlo, lo único que cabría hacer desde el punto de vista parlamentario sería censurar al gabinete. Y bueno, a ver, cuando se censura el gabinete significa en cristiano censurados, ¿qué sucede? ¿Tienen que volver a armar un nuevo gabinete? Después de la censura, para censurar necesitas la mayoría absoluta, es decir, 66 votos. Si se consiguen los 66 votos y se censura al gabinete, lo que tiene que hacer el gabinete es dimitir. Dimitido que haya el gabinete, el presidente de la República tiene 72 horas para aceptar su renuncia, luego de lo cual tiene que designar él al nuevo gabinete. En ese caso, estaríamos ante el primero de los supuestos que prevé la Constitución ante un nuevo Congreso para que el presidente esté habilitado para volver a disolverlo, con una limitación muy importante. El presidente de la República no puede disolver el Congreso, según la Constitución, durante el último año de su mandato. Vale decir que si quisiera disolver el Congreso tendrían que haberse producido 2 censuras o 2 negaciones de confianza antes del día 28 de julio de este año. Pasado ese tiempo, el presidente de la República no podría disolver este Congreso. Bueno, siempre se escucha ahora disolución, por ahí ya lo van acusando de obstruccionista algunos a este Congreso, se le han agarrado, parece una bronca contra el presidente del Congreso, el señor Merino, pero bueno, hasta este punto, César, entonces, sí o sí, si es que respetan la democracia, estos señores, se tiene que realizar estos votos de confianza, para concluir. Los dos. Y la obligación, como te menciono, Randy, es doble. Una es sobre la política general de gobierno y la segunda es respecto de los actos realizados durante el interregno. Y hago este paréntesis especial en el que probablemente no muchos concurran ni estén de acuerdo conmigo, pero me parece que es relevante mencionarlo, que el primer acto de esos sobre los cuales tiene que rendir cuenta el gabinete Ceballos ante el Congreso debe ser la explicación constitucional de por qué es que el presidente de la República optó por disolver el Congreso y cómo lo disolvió, porque tengamos presente que ahí se presenta otro delicado problema. El presidente acepta la dimisión del gabinete del Solar, que precedió al gabinete Ceballos. No bien había dimitido el gabinete del Solar, el presidente de la República optó por dar una conferencia de prensa diciendo que iba a disolver el Congreso. Esto ocurre más o menos a las 5 de la tarde, pero en ese momento no tenía gabinete. Entonces, si la Constitución señala que no hay ningún acto del presidente de la República que tenga validez a menos que cuente con la firma o refrendo ministerial, y en ese momento el propio señor Ceballos tampoco había juramentado el cargo, ¿qué validez tenía el acto de disolución del Congreso cuando ni tenía gabinete ni había juramentado el señor Ceballos que iba a ser designado presidente del Consejo de Ministros? Ese tipo de actos de naturaleza política son también respecto de los cuales se espera que el gabinete rinda cuenta ante el Congreso y que el Congreso se lo exija. Muy bien. Pues bien, más claro que el agua, mi estimado César, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos minutos. Esperemos de que el gabinete o el ministro Ceballos se presente con todo su gabinete pues al Congreso y de todas maneras hagan una rendición de cuentas a la nación
que es importante para la gobernabilidad y preservar pues nuestra frágil democracia. Gracias, César. Gracias a ti, Randy. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Pues bien, amigos míos,